Dice, la sal representa el cuerpo de las plantas. Voy a hacer un parado. Y es que hay una cosa que me gusta mucho explicaros, ese poco lo disfruto. Y que cuando estamos haciendo un proceso de circulación, lo que estamos haciendo es yo pongo aquí la tintura madre con agua, con alcohol, con la planta, la tintura madre no, perdón, la planta con agua y con alcohol, ¿de acuerdo? Y la someto a un calor nunca superior a 30 grados. Si quiero que hierva, ¿qué necesito? Que esto esté sometido a una bomba de vacío, ¿cierto? Eso hoy día, además lo conseguimos de forma muy fácil. Antiguamente lo tenía más complicado, pero hoy día muy fácil. Y claro, ¿qué sucede? Si yo consigo el vacío y pongo como mucho 30 grados centígrados, no perjudico a ninguna sustancia, pero estoy consiguiendo la evaporación de este líquido que contiene la propia planta como tal, en maceración, ¿sí o no? Y sus principios activos, por destilación, están ascendiendo. ¿Y qué tengo aquí arriba? Un serpentín que mantiene de temperatura 2 grados centígrados. Cuando este tipo de vapor contacta con el serpentín, ¿qué le sucede? Se condensa. Y cuando se condensa, ¿qué vuelve a hacer otra vez? En este ir y venir de sustancias, de moléculas, se produce la dinamización, se produce la circulación, se produce el roce, la fricción, pero de una forma absolutamente maravillosa y natural. Lo que estoy haciendo es imitando lo que sucede todos los días en este mundo terrenal. Como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Estoy provocando el rocío, estoy provocando la lluvia, estoy provocando lo que otorga vida en este planeta, entre otras cosas, es el agua, ¿cierto? Sí. Y la estoy rotando, la estoy moviendo, estoy imitando a la propia naturaleza, con un tipo de energía suave, con un tipo de energía respetuosa, con un tipo de energía suave, que no está bajo cero y que es capaz de condensar, y durante 28 días yo tengo el remedio circulando. ¿Y qué son 28 días? Ciclo lunar. Un ciclo lunar. Con lo cual ya le estoy otorgando también incluso algo que tiene que ver con la propia vida, con las hormonas, con los líquidos internos, con la savia de las plantas, con lo cíclico y lo dinámico de este mundo. Así es que, bueno, tiene una importancia fantástica que el remedio espagírico pase por esto. Por eso dice anteriormente, si un remedio no pasa por esto, no es espagírico. ¿De acuerdo? Chulo, ¿eh? El modo de elaboración. Paco, Dime. Fuerza Vital, el laboratorio en Italia, ellos para fabricar sus productos los fabrican utilizando el rocío, los 28 días, el calor, todo. Sí, tienen un tinglado que por eso digo que además aquí en España sería imposible. Yo cuando visité el laboratorio la primera vez me quedé francamente sorprendido porque no me esperaba que tuvieran esas mesas de mármol. Corato es una población del sur de Italia, en el norte del tacón de la Bota de Italia, mirando al Adriático, y es como Jaén pero con mar. Quiero decir, tiene el mar a 20 kilómetros. El resto es como Jaén porque está lleno de olivos. De vez en cuando te encuentras algún pino y alguna vid, pero por lo demás es como muy parecido al clima andaluz. Lo bueno que tiene es que ellos elaboran espagiria y no tienen ningún tipo de problema de legislación ni de nada por el estilo. Les permiten elaborar como hacen y tienen hornos de leña donde queman el residuo, el marco, que es como se llama técnicamente, que ha quedado ya de la planta. Una vez que hemos hecho el proceso de circulación, sacamos el líquido después de 28 días y la planta
que ha estado en ese líquido se llama marco. Ese marco está impregnado de agua y alcohol. Sí, Claro. sí. Lo prenso y a continuación lo meto a un lado de un horno de leña como los que tenía mi abuelo para hacer el pan, donde en la derecha o en la izquierda hay madera de encina directamente ya calcinada y hecha simplemente ascua, con una temperatura fantástica en el horno, 500 grados, y una vez que yo meto el marco, esa planta que está impregnada de agua y alcohol, con esa temperatura, brucha, dicen ellos, se quema. Se quema. Y directamente no estoy mezclando la ceniza de la encina con la ceniza de la planta, sino simplemente tengo la propia ceniza de esa planta concretamente. Una vez que está hecha ceniza, la saco y a partir de ahí viene todo el proceso de decantación y de exposición en mesas de mármol al efecto del rocío y de la luna. Entonces, claro, muchas veces cuando dicen es que el remedio es caro, bueno, el remedio para lo que otorga y cómo está elaborado creo que tiene un peso o un precio, mejor dicho, bastante armónico. Pero se respeta todo ese tipo de... a mí me llamó mucho la atención porque claro, no piensas que se vaya a estar respetando eso. Y os prometo que cuando yo fui hice de ratón de armario. Me metí por todos los lados y busqué por todos los lados a ver qué había. Y se sigue manteniendo ese tipo de trabajo. Está muy bien. De esa calcinación sale la sal. Claro, de esa calcinación salen las sales y, como os dice aquí, que os lo contaba antes, esa sal que representa el cuerpo de la planta puede ser obtenida por incineración, de hecho se obtiene así. Cada sal puede ser partida en dos partes, de las cuales una es soluble en agua, o sea, higroscópica, y la otra no. La que es soluble se llama sal salis. De hecho, es un término muy propio de la espagilia. Para nosotros hablar, a los especialistas, de sal salis, es hablar de la parte soluble en agua de esas cenizas que hemos obtenido. ¿De acuerdo? Y es principalmente un 90% de carbonato de potasio, que os decía antes, y un 10% de los oligoelementos propios de la planta. Cuando yo obtengo esas sales, las he expuesto al rocío y al ciclo lunar, ¿qué hago con ellas? Las vuelvo a meter en esa tintura que obtuve líquida del circulador y las pongo a rotar. Y a través de esa rotación se consigue la integración absoluta en un ciclo lunar y ya tengo el remedio listo para tomar. Aquel remedio que incluye aceite esencial, el azufre, hidratos de carbono y principios solubles, mercurio y la parte de sal. Los tres principios filosóficos que nutren el remedio espagírico. La sal son oligoelementos que desempeñan un papel fisiológico indispensable a la vida y al mantenimiento del estado de salud. De hecho, eso lo conocéis la mayoría. Los oligoelementos son minerales en pequeñas dosis y cantidades, pero imprescindibles porque se comportan como factores coenzimáticos a nivel bioquímico, ¿cierto? De tal manera que corrigen disfunciones. Luego, claro que desarrollan un papel indispensable para la vida. Desarrollan un papel incluso terapéutico y son el cobalto, el cromo, el hierro, el fósforo, el manganeso, molibdeno, níquel, cobre, selenio, sílice, vanadio, zinc, toda la lista que conocéis habitualmente. Esos son los microtúbulos. Ese es el esqueleto de una célula desde su núcleo hasta la membrana exterior. Eso es una fotografía de esos microtúbulos. Por el interior de esos microtúbulos, la única sustancia que es capaz de manejarse es el potasio. Y qué curioso que el 90% de la sal salis obtenida de una planta por calcinación sea carbonato de potasio. ¿Será una casualidad? No, claro. Yo creo que no. Lo que está claro es que tiene toda la intención, y eso sí, esto lo sabían ya los egipcios. No lo sabemos, pero el método viene desde allí. Luego, cada uno que piensa lo que quiera. Desde luego, fotografías de estas no tenía. Ahora, que tenían una importancia vital para transportar la información, la propia sal de la planta, eso sí lo sabía. Hoy día, que somos más técnicos y más sólidos en la investigación,
hemos llegado a descubrir que el potasio es el único mineral que tiene capacidad de pasar por esos microtúbulos. Muy curioso. Bueno, principios activos de las plantas. Técnicas cromatográficas pueden costar mucho y son efectuadas por aparatos, como sabéis, de cromatografía líquida. Sin embargo, también existen otro tipo de resultados, puesto que lo que nos interesa destacar es el concepto de fitocomplejo, esa concentración de principios activos contenidas en la totalidad de la droga, que es la parte de la planta usada medicinalmente, y que sabemos que cuando actúa como fitocomplejo y sobre todo cuando contiene esos tres principios filosóficos de manera integrada, como dice ahí, puede ser superior a la utilización solamente del principio activo extraído y suministrado singularmente o bien incluso sintetizado, que esa es la labor principal hoy día de la industria farmacéutica. Yo averiguo que, por ejemplo, una sustancia muy utilizada ahora, que es la levostatina, interviene en la absorción y el metabolismo del colesterol. ¿Y qué hago? Imito esa sustancia y la fabrico en un laboratorio. Y entonces receto vastatinas a diestro y siniestro y vendo toneladas de ellas. Pero, ¿de dónde vienen las vastatinas sintéticas que compramos en farmacia para el colesterol? De una investigación en la que una sustancia que conocemos, una molécula que se llama monacolina, es el resultado de la fermentación de un tipo de arroz que se llama rojo con una levadura y que constituye una de las bases nutricionales de una población determinada de Japón. Claro, ¿qué sucede? Porque estos tíos los investigan porque, joder, macho, entonces que no tienen colesterol nunca y además viven 90 años. Y como sucede hoy día, investigan en el comportamiento, y una de las partes del comportamiento principal es la nutrición. Claro, cuando averiguan qué comen aquella gente, aparte de pescado crudo, sushi, maquis y todo ese jaleo, todos los días comen una fermentación de arroz rojo con levadura, porque forma parte de la base nutricional desde tiempo ancestral de allí. Y claro, pues ahora cojo yo una muestra de aquello y la analizo técnicamente en el laboratorio. Y localizo una sustancia que le pongo el nombre de monacolina. Es una levostatina, una estatina hecha a través de una levadura, y empiezo a ver cuáles son sus efectos químicos en el organismo. Y determino que inhibe la absorción de los lípidos, concretamente de lo que llamamos colesterol. Pero, ¿qué riesgo tiene? Eso no es equilibrado. Eso no es equilibrado, no es un tratamiento equilibrado. Fundamentalmente que las levostatinas, incluyendo a la propia que se deriva de la fermentación del arroz rojo, inhiben el metabolismo y la absorción de la coenzima Q10. A la industria farmacéutica eso le da igual. El caso es que disminuye el colesterol. Que además de disminuirte el colesterol, te disminuye la coenzima Q10, que es una de las sustancias protectoras a nivel coronario y cardíaco, da igual. El caso es que tenemos que vender toneladas de algo que se parece al origen, que es una levadura con arroz rojo. Yo lo fabrico, lo sintetizo en mi laboratorio, y el problema es que no se están utilizando ese tipo de sustancias con una previsión de añadir coenzima Q10. Y claro, ¿qué le sucede al paciente que tiene tratamientos contra el colesterol sin tomar coenzima Q10? Pues que a la vuelta de un tiempo no tiene colesterol, pero sigue teniendo hipertensión arterial, sigue teniendo trastornos de Angor pectoris, sigue teniendo accidentes vasculares. Puramente es que eso es más económico hacerlo, porque es más barato. Mucho más, aparte de que es más barato, lo sintetizo mucho mejor, lo organizo en extracto mucho mejor, y además trabajo desde el punto de vista de una rentabilidad brutal. Y inevitablemente hay que trabajar el colesterol, por eso ya nosotros tenemos un producto hecho a base de monacolina, de esa levadura, de ese fermento de arroz rojo, siempre con coenzima Q10, siempre.
Si utilizáis un tipo de estatina, sea vegetal o sintética, sin tener presente la coenzima Q10, estáis destinados al fracaso. Quiero decir, no estáis haciendo el trabajo como Dios manda. No tenéis en cuenta el torrente bioquímico a nivel orgánico y, por tanto, asumir riesgos que no se deben. ¿Cómo se llama el producto? ¿Tenéis la misma información de Glauber Pharma? Luego se llama Colesol y luego os va a traer información para que al menos tengáis ahí información de ello. Bueno, ese fitocomplejo, como estábamos hablando, dice, sin duda es el concepto más importante por conocer para el que se acerca a la fitoterapia. Cada planta medicinal tiene su propia composición química definida con precisión en estos últimos años. Dicha composición comprende un número más o menos grande de sustancias químicas, la mayor parte de ellas dotadas de una propiedad o de una propia actividad medicamentosa, mientras algunas están consideradas incluso inertes, por ejemplo la celulosa o la lignina. Cuando tomamos el fitocomplejo en conjunto, forman lo que se define como ese fitocomplejo y tiene una mejor tolerancia y tiene mayor aplicación. Si a ese concepto le sumáis el concepto espagírico, estamos cerrando la llave de forma directa. Este concepto propiamente nos explica por qué cada planta posee una acción medicamentosa considerada predominante, principal. Esa acción predominante es la que hace que podamos agruparlas en grupos terapéuticos, podamos situarlas en grupos terapéuticos, carminativos digestivos, expectorantes balsámicos, antihemorroidales, antivaricosos, calmantes del sistema nervioso, relajantes, ¿de acuerdo? Este concepto es muy distinto del que regula el sector de fármacos tradicionales, en el cual se acentúa el principio activo sencillo y sus potencialidades terapéuticas. Así, el fármaco de síntesis generalmente debe la acción a una sola molécula, siendo sus otros componentes simplemente excipientes inertes. Ahora tenemos un debate además curioso con los genéricos, ¿cierto? Muchos pacientes que además dicen, es que este no me sienta igual. ¿Por qué? Porque al ser un genérico, el laboratorio no se gasta dinero en ponerle un protector gástrico, no se gasta dinero en ponerle una serie de suplementos que hacen que el principio activo dominante, que es el que actúa, se tolere mejor. El principio activo es el mismo. El problema es que cuando es genérico y no tiene más dinero metido, es simplemente un excipiente y el genérico. Punto y pelota. Y ese ya tiene una serie de efectos secundarios por propia naturaleza. Si yo los disfrazo con otro tipo de excipientes, parece que sientan mejor. Y entonces, la versión en la calle no es que parece que sientan mejor, es que es mejor, es más bueno, porque no me hace daño. El daño que te hace es idéntico. El único tema es que tú lo toleras mejor. En fitoterapia no tenemos ese proceso. Si veis, esto ya es imágenes del propio laboratorio, estos son circuladores modernos. En vez de ese antiguo que yo le enseñaba con vasijas de cristal, esto es un diseño donde hay un circulador que abajo tiene temperatura no superior a 30 grados, arriba tiene temperatura a 2 grados y se establecen bombas de vacío con una presión medida y determinada para poder ejecutar ese proceso de circulación que hace que el remedio sea espagírico. Veis cómo tiene su bomba de vacío, las serpentinas de agua fría y las serpentinas de agua caliente para poder provocar esa circulación. Son circuladores, antes se llamaban pelícanos, pues ahora son circuladores modernos. Los comprimidos simplemente hace referencia a cómo se hacen, en una máquina también, donde se tiene en cuenta siempre la elaboración desde el punto de vista espagírico. Cualquiera de los comprimidos que vais a ver en el vademecum, bien sean por complejos o simples, son siempre plantas espagíricas, son siempre elaborados a través del método espagírico. El hecho de que sean secos y en comprimidos es simplemente por facilitar a cierto tipo de pacientes que ingieran el medicamento de una forma, bueno, pues menos costosa desde el punto de vista del sabor. Porque, ¿qué le pasa al medicamento espagírico de Forsa Vitale? Que no está modificado organolépticamente. ¿Y por qué no modifican organolépticamente? ¿Por qué no modifican el sabor?
Porque el sabor es también un primer índice terapéutico. ¿Qué hace el olfato y el sabor? Cuando contactamos con un sabor o con un olor, ¿qué sucede en nuestro organismo? Esto es pura fisiología interna. ¿Qué sucede? Ya, joder, esto me traslada a la casa de mi abuela. Es el olor a magdalenas. Joder, qué hambre tengo. Pero igual que esa reacción de trasladarme a casa de la abuela y recordarme las magdalenas, cuando yo tomo una planta que tiene un sabor determinado, genuino, a mi propia naturaleza le da una información, ¿sí o no? Desde el punto de vista del sabor y el olor. Seguro. ¿Pero a qué parte lo hace? A la amígdala cerebral, al cerebro reptil, primitivo. Y desde ahí pone en marcha una señal que va a la hipófisis. Y a continuación tengo un torrente bioquímico de neurohormonas que se han puesto a trabajar simplemente por contacto de un sabor y un olor en milisegundos. O sea que la primera acción terapéutica del remedio espagírico tiene que ver con la captación del olor y del sabor. Por eso no modificamos. Ahora, ¿qué sucede? Que la realidad es que mucha gente pues necesita tomar comprimidos, bien por ese tipo de trastorno de no tolerar los sabores, o bien incluso porque es un paciente que tiene intolerancia al alcohol y necesito una forma sólida para poderle medicar. Los comprimidos siguen siendo espagíricos, pero en forma sólida. Ese es un aparato para hacer comprimidos y sobre todo, como dice ahí, es un concentrador que permite transformar el líquido extraído en polvo, extracto seco, trabajando en ambiente de vacío y a temperatura nunca superior a 25 grados, ¿de acuerdo? Seguimos siendo, incluso para elaborar comprimidos, respetuosos con ese proceso natural de la temperatura. Esta, como veis, ya es una línea productiva. El uso de la tecnología, inevitablemente, en el proceso de embotellado, etiquetado, empaquetado y, como no, pues acontece como en cualquier otro laboratorio, de manera automática. Ahí tenéis diferentes fases del laboratorio. Estos son comprimidos, esto es un dinamizador y para hacer pues todo tipo de pruebas. Este es el doctor Salerno, un biólogo que es el responsable en el laboratorio del control de calidad, donde se van a hacer pues todo tipo de analíticas, como cualquier otro laboratorio, pues para determinar carga bacteriana, para determinar humedad, para determinar la cuantificación de principio activo que exige la ley que tiene que mantener, en fin, todo ese tipo de transacciones y lógicamente pues con toda la aparatología suficiente como para poderlo llevar a cabo. Ahí tenéis el absorbimiento atómico, cromatografía líquida. Y vamos a ir a tomar un café, porque en la siguiente parte lo que voy a intentar es explicaros las diferentes familias de herramientas que vais a encontrar en el Vademecum. La idea que yo tengo hoy es haceros una presentación de lo que Força Vitale os puede ofrecer como herramienta terapéutica y enseñaros medianamente cuáles son esas familias de herramientas para que tengáis una idea bastante nítida de cuándo utilizar una herramienta u otra o cómo utilizarlas de forma, como os he dicho antes, la idea a partir de ahora es hablaros de esas diferentes familias de herramientas que vais a encontrar en el Vademecum. La primera que os presento se llaman SIS. Cuando veáis este término, hace referencia a una tintura madre espagírica, sí, a una tintura vegetal, ¿de acuerdo? Estas tinturas vegetales, elaboradas en base a la galénica espagírica, actúan sobre el físico y lo etérico energético a un 50%. Son, diríamos, de actuación muy física, pero sin olvidarnos de que la parte física está directamente vinculada a una parte energética. Todas las tinturas, todos los preparados de Força Vitale son espagíricos y todas las tinturas reúnen esa parte del mercurio, el azufre y la sal, esos tres principios canónicos o filosóficos que forman parte de esa estructura espagírica. Están indicadas en el manejo de la sintomatología física y su relación con las alteraciones
energéticas. Fijaros que destaco que la elaboración de las tinturas espagíricas tiene una proporción 1:5. Normalmente las tinturas vegetales que hay en el mercado europeo, también en el español, son tinturas que tienen una proporción 1:10. Cuando hablamos de tintura espagírica 1:5, estamos hablando de tinturas que se obtienen por saturación y no por proporción, de tal manera que la concentración solamente de principios activos, ya sabemos que tiene más, ¿verdad? Pero solamente de principios activos ya es, en muchos casos, el doble que las tinturas madres tradicionales. ¿De acuerdo? Con lo cual, incluso a veces la dosificación, pues, con una parte más bajita, es suficiente. Se elaboran por maceración en agua y alcohol, se ponen a circular, como hemos visto en esa parte de circulador con un cuarzo dentro durante 28 días, se separa el marco y el líquido, se filtra el líquido y se prensa el marco, hay una calcinación de ese marco para la obtención de las sales, después una exposición de esas sales a la luna, donde hay una impregnación cósmica de información celeste. Después hay una reunión del líquido filtrado y la propia sal, que representa el arquetipo de control de calidad, embotellamiento, envasado, empaquetado final. Como veis, la tintura tiene un proceso de elaboración que va más allá de la elaboración de una tintura normal o de una tintura tradicional. ¿Dónde termina la elaboración de una tintura tradicional? En la maceración no hay circulación, sí hay, lógicamente, separación del marco y el líquido, hay filtrado del líquido, prensado del marco y ahí termina la elaboración de una tintura madre tradicional, como la que puede hacer cualquier laboratorio o incluso como la que tienen los laboratorios de homeopatía para realizar el remedio homeopático. El resto es pura elaboración espagírica. ¿Conocéis algo de yemoterapia? La yemoterapia es posiblemente la última en llegar desde el punto de vista de las terapias vegetales a nuestras manos. Es el desarrollo de varias investigaciones en las que participaron fundamentalmente Max Tetot y algunos otros belgas, y de lo que se trata es de utilizar el tejido meristemático, el tejido embrionario del vegetal. ¿Por qué? Porque las células de tejido embrionario vegetal son células que tienen totipotencia, tienen la calidad de células madre. Cuando hablamos de yemoterapia, estamos hablando de unos elaborados o unos preparados de fitoterapia que tienen la capacidad, por un lado, de drenar, limpiar, evacuar material tóxico del tejido sobre el que actúa cada planta. Y además de tener ese efecto de drenaje, se comportan como promotores de la regeneración de ese tejido. Cada planta, de forma individual, tiene un tropismo selectivo sobre un tejido, ¿cierto? Si hablo de Cedrus libani, estoy hablando de un tropismo selectivo sobre la piel. Si hablo del carpe, Carpinus betulus, estoy hablando de un tropismo selectivo sobre la mucosa de las vías respiratorias altas. Si hablo de arándano, estoy hablando de un tropismo selectivo sobre vías urinarias y el intestino, y así sucesivamente. Nogal, tejido conectivo, pinus, montana, cartílagos, articulares. Ah, ¿no en el pulmón? Sí, claro que actúa en el pulmón, pero además de actuar en el pulmón, el pino, acordaros que es una planta de Saturno. Ah, no, ¿qué dice esto? Es una planta de Saturno y es una planta que contribuye a la regeneración y mantenimiento de los cartílagos articulares. Cuando estamos dando pino a un paciente, le estamos mejorando la esfera respiratoria, pero le estamos dando una información a nivel de cartílagos, a nivel articular, le estamos dando una fuerza equilibradora
de su conflicto con Saturno. Vale, eso es un parámetro de espagiria, de esos raros, ¿verdad? De alquimia. Si le doy limón, le estoy dando una planta marciana. Le estoy dando la fuerza de Marte. Le estoy dando una planta que influye sobre el sistema inmunitario. Le estoy dando una planta que influye sobre el coraje, la vitalidad. ¿Cómo es el limón? Ah, digo ya de entrada, ¿no? ¿Cómo son las ramas del limón? Con púas que pinchan. ¿Qué es lo que no le falta nunca a Marte, que es el dios de la guerra? Su espada. Y es de hierro. Y Marte gobierna los metabolismos que tienen que ver con el hierro a nivel orgánico. Son planteamientos de alquimia espagírica. Quiero decir que vamos viendo las familias, pero hay que trascender, hay que ir más allá. Y es que nosotros entendemos el mundo vegetal desde el punto de vista de su relación con aquello que está arriba, que es el cosmos. Y que como es arriba, es abajo. ¿Cuál es mi Marte? Mi sistema inmunitario, mi coraje, el hierro que necesito para oxigenarme y para dar movimiento y potencia muscular. ¿Cuál es mi Júpiter? Mi hígado y la capacidad que tengo de gestionar la energía. Porque la fuerza de Júpiter es la que pone en marcha la gestión y la capacidad de gestionar, de crecer, de desarrollar, de expansionar. ¿Qué hace Saturno? Esclerosa, endurece. Bueno, todos esos son conceptos que tienen que ver con un planteamiento dinámico, cosmológico y que dan base al diagnóstico a través de la cosmodiagnosis, de una interpretación de la carta natal de cada uno de nosotros, del cielo que hay en el momento de nuestro nacimiento, en el lugar que nacemos y en la hora que nacemos. Y esa confluencia de estrellas y de planetas crea una serie de campos electromagnéticos que son propios de mi nacimiento y que dan un tipo de morfología, claro que en base a mi genética, pero con una predisposición determinada, con una serie de fuerzas que pueden estar equilibradas por aquí, desequilibradas por allá y que hacen que tenga unas predisposiciones propias, individuales, determinadas. Si soy capaz de interpretar ese cielo en base a, y si conozco la relación que tienen las plantas con respecto a esas signaturas de potencias planetarias, podré establecer un tratamiento que equilibre esas fuerzas. ¿De acuerdo? Ese es un poco el planteamiento de la alquimia de Spagyria. Al final, no solamente utilizo el carbo mariano porque enfría el hígado, sino que lo utilizo en función de un paciente que tiene una patología de Júpiter con una cuadratura determinada con Marte y tiene un hígado congestivo, caluroso, tiene un yan hepático. ¿De acuerdo? Entonces, me pregunto, si yo nazco en un momento de tiempo, espacio, en un lugar, y eso me da es como una llave que arranca una forma de vida, junto con mi ADN. Si yo en mi vida he tenido enfermedades que me han tratado con antibióticos, etcétera, eso me da una toxicidad. Si tú me das un yemo preparado, que tiene que ver con Saturno sería No, Júpiter. Sería mi hígado, sería mejor. Con mi hígado, muevo toda la parte química que tengo acumulada. Claro. Despierto la parte embrionaria. Claro, y porque estás trabajando con un planteamiento de similitud. Estás utilizando una planta que mueve toxinas, que tiene la fuerza planetaria de Júpiter y que habla con tu Júpiter. Y eso para tu Júpiter es entendible, porque tienen la misma valencia energética. Y todas aquellas relaciones emocionales que ha habido en mi vida Que tengan que ver con ese conflicto, también van a movilizarse. Ese es un poco el planteamiento. Ya sé que suena a algo realmente raro, esotérico y extraño, pero realmente lo que hacemos es intentar equilibrar ese tipo de fuerzas e intentar no solamente aplicar el tratamiento desde el punto de vista químico como conocemos, sino que además intentamos trascender, ir más allá y utilizar ese planteamiento de fuerzas. Bueno, volviendo a la ionoterapia, que ha sido un poco irme por los terrores de duda. Volviendo a la ionoterapia, lo que tenéis que destacar es que tiene un efecto de drenaje y un efecto regenerador de tejidos. Que cuando utilizamos tejido embrionario, meristemas, yemas, vainas de raíces jóvenes, cuando estamos utilizando ese tipo de tejido embrionario, estamos haciendo terapia de células madre para el ser humano
desde el vegetal. Ya Pavlov lo investigó en su momento y conocemos hoy día, a través de diversos trabajos, que el proteinograma, por ejemplo, de un individuo con un tipo de enfermedad determinada, cuando le damos un yemoderivado vegetal, cambia y empieza a crear una serie de adaptaciones que se pueden medir incluso en analítica. ¿De acuerdo? Que parece que es un poco el paradigma que da razón al asunto. No, es que antes tenías unas eliminaciones de ácido úrico a través de la orina, no sé qué, en tantos niveles, y desde que has tomado el yemoderivado del Juniperus communis, todo eso ha disminuido y estás entrando en parámetros normales. Coño, funciona. Qué bien. Y eso garantiza que estamos haciendo el trabajo. Bueno, es una de las formas de entenderlo. Lo que sí está claro es que estás trabajando una esfera que tiene que ver con el agua y que por tanto tiene que ver con Venus.